Y muy buenas, amigos de esta sección de Pandemia Misterio, este espacio maravilloso que hemos venido construyendo desde hace unos meses aquí en esta nocturna RCN, la radio de la gente, para hablar de esos temas enigmáticos, temas ocultos, temas que, aunque están en la realidad, son temas que no son muy claros para la mayoría de las personas. Por eso quiero invitarlos, como siempre, para que nos sigan, para que visiten nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Búsquenos como Pandemia Misterio en YouTube. También nos pueden buscar en iVoox como Sentido Radiofónico en iVoox, donde pueden escuchar este podcast de este programa, de esta sección, Pandemia Misterio. Hoy un programa muy, pero muy interesante, un tema que es de la agenda de estos días. Todos los medios de comunicación están hablando sobre Rusia. El discurso televisado de hace algunos días de Vladimir Putin ha dado mucho de qué hablar. Se habla de una inminente guerra entre Ucrania y Rusia, o que Rusia va a invadir Ucrania, que la OTAN va a apoyar a Ucrania contra Rusia. Estados Unidos, ¿qué papel juega ahí? Y también vamos a tener un tema muy interesante en este mismo programa sobre los presagios que se han venido gestando en los últimos años en torno a este tema. Va a ser un programa interesantísimo. En primer lugar, vamos a hablar con un experto en geopolítica, un analista internacional, un connotado y reconocido estudioso sobre este tema, además que conoce a Rusia muy bien, y posteriormente vamos a conversar con una persona que ustedes ya conocen aquí, que ha estudiado el tema de los presagios en torno a la Iglesia Católica, pero que hay un apunte en lo que él ha estudiado sobre el tema de Ucrania, muy, pero muy interesante, para que no se lo pierdan y sigan conectados aquí en Pandemia Misterio. Recuerdo, en YouTube estamos como Pandemia Misterio. Búsquenos para que escuche esta grata e interesante conversación. Advertencias, amenazas y miedos se han vendido en estos últimos días. Algunos dicen que es inminente una nueva guerra en Europa. ¿Habrá una posible invasión de Rusia a Ucrania? Eso es lo que todo el mundo dice, y hay información por todos lados, y ustedes saben que cuando hay mucha información se cae en la desinformación. Un grandísimo invitado está en este episodio. Él es don Carlos Santamaría. Él es psicólogo social, doctorado en filosofía y ciencias de la educación. Tiene estudios de doctorado en comunicación política y opinión pública. Además es profesor universitario, conferencista internacional, ha publicado muchos libros y conoce el tema de Rusia, el tema europeo, el tema geopolítico, lo conoce muy bien porque ha vivido allí, ha viajado allí, es consultor permanente de los medios en ese lugar del mundo. RT, la televisión estatal rusa, lo consulta a menudo, y por eso para mí es un placer y es un privilegio tenerlo aquí. Don Carlos Santamaría. Don Carlos, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo, Diego, también a Nocturno RCN, y esta pandemia misterio lo vamos a resolver hoy día aquí, porque la mayoría de la gente no entiende lo que está pasando. Es un enigma. Lo vamos a resolver hoy. Qué bueno. Carlos, hablamos de este conflicto que nos lo han vendido así como un conflicto, como si Rusia y Ucrania fueran dos pueblos totalmente distantes, distintos, aunque son ahí muy pegados geográficamente,
y por las cuestiones de la política pues están divididos. ¿Será cierto que son dos pueblos muy distintos? Hay que decirles y contarles a los oyentes, a la audiencia, a los que nos ven y nos escuchan, que Kiev, la capital de Ucrania, fue fundada por allá en el año 882. Esto no podemos ser precisos, pero las fechas y las investigaciones apuntan al año 800, 880. Y Moscú, que es la capital rusa, tiene una fundación después del año 1100, posterior al año 1100. Y ya entenderán por qué voy hacia esas fechas. Sobre los años 800, 700, para ser más claros, existió un pueblo que se instaló en ese lugar geográficamente donde hoy está Rusia y Ucrania, que se llamaron los Rus. Esos Rus se dicen que son descendientes de esos pueblos nórdicos de Europa, es decir, en ese momento eran considerados vikingos, y su capital era Kiev. En ese momento, estamos hablando años 800, lógicamente después de Cristo. Y ese pueblo allí instalado en esa región donde está la capital Kiev, pues allí es el germen, es el inicio, es la semilla de Rusia. Los Rus, de ahí proviene el nombre de Rusia. Es decir, que estos pueblos, los que en este momento están en Ucrania y en Rusia, pues son el mismo pueblo, vienen de la misma semilla. Nos lo han vendido como si fueran dos enemigos que se apuntan y se muestran los dientes, y no es así. Son dos pueblos hermanos que han nacido. Además, Ucrania hizo parte de la Unión Soviética y después, por las cuestiones políticas y todo, después de la caída del muro de Berlín, sabemos que se separaron. La misma Finlandia hizo parte de la Unión Soviética, y en ese río revuelto, Ucrania se separa de esa Rusia, de esa Unión Soviética. Entonces quería empezar por ahí y Carlos, quisiera preguntarle lo siguiente, siendo muy sensatos con la reflexión. Exactamente, ¿quiénes son los que están en conflicto hoy en día? ¿Rusia y Ucrania? ¿O mirándolo ampliamente en el panorama global, Estados Unidos o Rusia? ¿Cómo podemos explicarle esto a los oyentes? Si nosotros decimos que el conflicto es entre Ucrania y Rusia, todos los análisis van a ser difíciles de entender y van a ser manipulados. En este momento, el gobierno estadounidense está en conflicto con la Federación Rusa porque ese gobierno ha tratado de mantener su hegemonía en el mundo, y ya lo sabemos, lo conocemos, tiene una historia. La Federación Rusa ha dicho: nosotros no respondemos a los intereses de Estados Unidos, por tanto nos declaramos independientes y libres. Entonces el conflicto no es con Ucrania específicamente, el conflicto es con Estados Unidos. Y eso se ve en Siria, se ve en Irán, se ve en Venezuela, se ve en Cuba, se ve hoy día en el mundo. La gran ventaja es que cada vez más se debilitan las posiciones unilaterales, que un país se sienta dueño del mundo. Entonces, ese es el conflicto que se presenta ahora. Y Ucrania, en este caso específico, es lo que podríamos llamar, en términos coloquiales, el florero de Llorente, el motivo, donde está el conflicto, pero es de otra manera el enfoque primero, y los resultados son diferentes de inmediato. Claro. Carlos, hace pocos días vimos el discurso televisado, exactamente fue el lunes 21 de febrero, de Vladimir Putin, el presidente ruso, y entre muchas otras cosas, en un largo discurso, el presidente ruso sostuvo lo siguiente, lo voy a decir textualmente:
Ucrania no tiene legitimidad histórica como país independiente. Ucrania fue un invento de los bolcheviques y ahí le culpó a Lenin y a sus asociados porque, dice él, cometieron el crimen histórico dividiendo el territorio que pertenecía al Imperio Ruso. ¿Cómo podemos? Bueno, la gente y el mundo ha tomado estas palabras de Putin como belicistas, como guerreristas, como que él exactamente va a lanzar un ataque inminente hacia Ucrania. ¿Cómo podemos dirigir este análisis? Dos verdades voy a decir aquí. Primero, no va a haber invasión rusa a Ucrania. Todo lo que se está diciendo desde el mundo de Reuters, de CNN, de todos estos medios, es falso. Es la primera verdad. Por tanto, lo que están haciendo esos medios es vender y además aterrorizar al mundo, aterrorizar a Europa, etc. Segundo, todo este conflicto comienza el año 2014. Ucrania y Estados Unidos, perdón, y Rusia no tenían ni un conflicto. ¿Qué pasa en 2014? Se presenta una posibilidad de que Ucrania haga un convenio con Europa. Y el presidente, Víctor Yanukovych, dice, no, yo prefiero hacer el convenio con Rusia, puesto que es nuestra esencia, nuestra historia. Y en ese momento, Estados Unidos estaba preparándose para hacer un golpe de Estado en Ucrania. En ese momento comienza el conflicto. Se hace el golpe de Estado, el presidente tiene que huir y muchos sectores se oponen a ese golpe de Estado. Ustedes escucharon, creo, el mundo escuchó que en Odessa, una región, se carboniza 50 personas sindicalistas que se habían concentrado en el sindicato de trabajadores. Entonces se empezó a asesinar a toda la gente que no estaba con ese golpe de Estado. Y Lugansk y Donetsk, que son el este, plantean, nosotros no queremos gobiernos fascistas, nos vamos a independizar y crean la República Popular de Lugansk y de Donetsk. O sea, dicen, nosotros no queremos estar con esos gobiernos. Y en Crimea, el pueblo de Crimea, que era mayoritariamente ruso, que hablaba ruso y tenía el ruso como su lengua parlante también, dicen, vamos a hacer una votación y en esa votación decidimos si nos quedamos con Rusia o nos quedamos con Ucrania porque nos sentimos amenazados. E hicieron la votación y el 96% de la gente quiso estar con Rusia, porque la mayoría de los ucranianos tienen relaciones familiares con Rusia. Lo que usted decía, ese era todo el gobierno o digamos, el imperio ruso anteriormente. Entonces lo que se intenta ahora es decir que los ucranianos son muy diferentes y a la vez los de Lugansk y Donetsk son otras personas. No es cierto. Se ha mentido en este conflicto. El problema es quién incentiva la crisis de Ucrania con la Federación Rusa. Allí está atrás el gobierno de Estados Unidos. Sí, y aparece en operación un organismo globalista, instrumento del globalismo manejado por el Estado profundo en los Estados Unidos norteamericano, como es la OTAN, amenazando en querer que Ucrania haga parte de la OTAN para que estos países que conforman la OTAN pues lo defiendan militarmente si es necesario. Si es necesario. El hecho de que la OTAN o que Ucrania haga parte de la OTAN, usted me lo aclarará, Carlos, es pues prácticamente que Estados Unidos se meta a las goteras de Rusia con armas poderosas y domine un territorio que estratégicamente
es muy difícil. Me recuerdo, por ejemplo, cuando hubo el problema de los misiles en Bahía de Exactamente, Cochinos, con Cuba. Entonces, sería como esto, pero versión 2022. exactamente. Ucrania ya es parte de la OTAN, no formalmente, pero en la práctica hace parte de la OTAN. ¿Qué han planteado desde esa organización, que es una corporatocracia belicista? La OTAN trabaja con el mercado de las armas y le conviene crear conflictos en todos lados. ¿Qué ha planteado la OTAN? Vamos a defender a toda Europa y vamos a poner misiles y, si es necesario, nucleares al frente de Rusia. Ahí está la respuesta. No hay ningún país que lo acepte. Extrañamente, cuando Rusia dice, nosotros de repente vamos a conversar con Venezuela o con Nicaragua o con Cuba y vamos a ponerle los misiles que quieren poner en Ucrania allá, allí el gobierno estadounidense nuevamente haría una operación mediática diciendo cómo nos atacan, cómo nos hacen sufrir. Pero es que uno tiene que ser consciente, tiene que pensar lo que hace y lo que dice. Si ponemos nosotros misiles y armas en las fronteras de la Federación Rusa, atengámonos a las consecuencias. Yo quiero sostener aquí algo muy importante. Desde que se produjo el acuerdo de Minsk, que era un acuerdo para que se cesaran todos los conflictos entre la región del este, Luhansk y Donetsk, y quedara con un estatus especial, no más, y no hubiera conflicto en Ucrania, desde ese momento el gobierno de Estados Unidos se opuso. Es decir, 8 años la Federación Rusa le dijo, por favor, hagamos ese acuerdo efectivo. Y ahora, después de 8 años, que no lo han hecho efectivos y que se acepta la independencia de Donetsk y Lugansk, ahora se quejan y hacen toda esta parafernalia mediática. Es básicamente lo que se ha denominado una histeria mediática. Yo quiero comentarle algo, Diego, y a la gente que nos escucha. Vladimir Putin es un hombre pensante, sabe lo que hace. Sin disparar un tiro, hoy día acepta Lugansk y Donetsk. Sin disparar un tiro, acepta a Croacia. ¿Qué hace el gobierno estadounidense? Invade Afganistán, organiza la guerra de Irak, siempre con la guerra. Para Rusia la guerra no es conveniente, ni invadir a Ucrania tampoco. Sería una movida de ajedrez absolutamente equivocada que haría perder la partida que hoy día se están jugando China, Rusia, Venezuela, Irán y todas las naciones multilaterales. Es Carlos Santamaría, analista internacional. Carlos, entonces ya para terminar esta interesante conversación, usted es enfático en decir que no habrá invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente. Todo eso es absurdo porque ya María Zaharova, la vocera de Rusia, porque ellos tienen humor, los rusos hacen humor, pero es un humor pensado, no es un humor burdo. Le dijo a Joe Biden que por favor le avisara cuándo va a ser el día en que Rusia va a hacer la invasión a Ucrania para poder programar las vacaciones en Rusia. O sea, le están diciendo, señores, ustedes están tan, pero tan fuera del sentido común que parece una enfermedad intelectual ya. No va a haber invasión si Ucrania sigue atacando a Donetsk y Lugansk. Van a entrar sí las fuerzas de la Federación Rusa a esas dos hoy día repúblicas independientes para defender a más de 800,000 rusos que viven allí. Y eso lo tiene que hacer cualquier pueblo que defienda a su ciudadanía desde el concepto de humanidad. Muy bien, muy claro, muy concreto nuestro invitado.
ya viene nuestro siguiente invitado, que es Demetrio Charalombus, para hablar de las profecías y cómo esas profecías se han venido materializando en lo que está pasando con el tema de Ucrania hoy en día. Don Carlos Santamaría, muchas gracias por estar aquí en este espacio de Pandemia Misterio, en este episodio, hablando sobre este embrollo que es un completo misterio en la humanidad en este momento. A ustedes mi abrazo y se sorprenderán porque esta es una visión totalmente diferente a la que recibimos en varios países de América Latina. Nunca nos entrevistan para ver la otra cara de la moneda y del misterio pandémico. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo.